desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos asesinados, más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón. Pero es que en la proyección, si en agosto tuvo 2,624 muertos, en agosto, septiembre viene mal. Si tiene 2,624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65,600 muertos más que hay que sumar a los 126,000 que ya lleva, presidente. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos, no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Jorge Ramos, de Univisión y Reforma. Le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión, para que no diga que solo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126,206 mexicanos asesinados, más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta con la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella, y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. Entonces, no coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo los saqué de su propio. Y yo también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la Guerra Cristera y la Revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Zedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidio doloso, okay. De eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6% de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%, para ser exactos, 192.8% con Calderón.
Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene, ¿sí?, lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. En tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta hace unos días de menos 10.6. ¿Desde cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. ¿Mande? ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, si damos oportunidades de trabajo, si mejoran los salarios, si se atiende a los jóvenes que no se atendían, hay resultados. Pero es que tiene más muertos en 4 años que en los últimos 2 sexenios anteriores, señor presidente. O sea que los resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos, pero mira cómo va hasta ahora. A ver, lo que pasa es que ese 10% no es real, porque usted en el 2019 hubo 34.711 asesinados. En el 2021 hubo 33.320. Eso no es 10%. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio, ¿sí?, o en lo que llevamos de gobierno, el 10.6, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2%. Eso sí, 2%, no 10%. Por eso, pero nosotros estamos tomando en cuenta los 4 años de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones robo en general? Lo preocupante son la proyección, señor presidente. Vamos a suponer… Sí, pero vamos viendo estos otros. Porque o sea, la proyección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia desde su punto de vista ha funcionado. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191,000 muertos. Eso es una emergencia nacional, eso es una porque, crisis. ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada, sí, y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda. Ahora no. Porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas. Pero es que en la proyección, si en agosto tuvo 2.624 muertos, en agosto, septiembre viene mal.
si tiene 2.624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65.600 muertos más que hay que sumar a los 126.000 que ya lleva, presidente. Vamos a reducir, vamos a seguir. Y eso es lo que Sí. me tiene tranquilo y optimista. Y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo. Yo creo que esta es una emergencia nacional. No. Tendría yo muchos problemas con mi conciencia. No. Con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviese mintiendo. No, es que no le cuestiono eso, señor presidente. Sí. Nadie quiere muertos aquí, y menos usted, por supuesto. No. Sí hay quienes quieren muertos, no, ¿cómo no? Mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, ¿sí?, quisieran muertos. O sea, los creo deseaban que los mexicanos no queremos más en muertos, la pandemia, presidente. Y los desean también en seguridad, y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. ¿Sabes por qué? Nos matan a nuestros amigos, familiares, a todos. Porque, claro, aunque sea irracional, porque están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, pues aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada, pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al país. Ellos son los que quieren que nos vaya mal, para que fracase nuestro proceso de transformación. Nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra, todos los medios de información convencionales que antes se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes y que ahora se dedican a atacarnos día y noche, no han podido. ¿Y sabes por qué? Que lo tenemos que celebrar, que es lo que me tiene muy contento y optimista, porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no se deja manipular. Y te voy a dar otro dato. Bueno, este es importante. De secuestros. Mira esto. De esto no se habla. Estos son secuestros. Pero te voy a dar un dato. Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estás planteando. Es que 126,000 por eso es muy malo, presidente. Pues si estuviesen así, realmente, y estuviese fallida la estrategia nuestra en materia de seguridad, a ver, ¿por qué no pones una encuesta de cómo nos está apoyando o respaldando la gente? Entiendo lo del apoyo, señor presidente. Espérame. Pero 126,000 muertos no puede ser algo positivo. Es que no se trata de hablar en lo cuantitativo. Es que son vidas humanas, claro que son vidas humanas, claro que son vidas familias. Humanas. Pero te estoy explicando de que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estamos nosotros exponiendo. Seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando las cifras. Y sí te explico, ¿sí? Pues es lo mismo, eso es lo mismo que pasaba con la caída en la extracción de petróleo, 14 años cayendo. Pues nos llevó como 2 años estabilizar la caída para empezar a crecer de nuevo. Pues es lo mismo, si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es, a ver, ¿cómo detenemos esto? No se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando.
No, pero Esto 30 viene millones de mexicanos de esperaban tiempo. que usted tuviera soluciones. Sí, Por eso sí, votaron por usted. Sí, no. Y ya lleva 4 años. Y mira la gente cómo está. No cuestiona el apoyo. Yo he visto las no, encuestas también. Pero ¿tú crees que esta gente no está consciente de lo que está sucediendo en el país? Ya esto cambió, Jorge. Antes eran las élites las que influían y decidían. Ahora, afortunadamente, es el pueblo de México. Mira, segundo lugar a nivel mundial. Ofrezco disculpa. Entiendo que tiene el apoyo. He visto también las encuestas en México que 68% de la gente cree que lo estimo tanto y lo respeto tanto, pero lo tengo que plantear porque aquí estamos en un buen debate. Mira el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál otro presidente consideras? No cuestiono su Bolsonaro. Sí, no cuestiono su popularidad. Sí, 45. Vámonos. Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Ese es el problema. No, es que estos señores que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, se dejan manipular por los medios de información, porque nosotros le pagamos no estoy diciendo eso, publicidad a los medios. Los tenemos en contra a todos. No todos. La mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes hoy, con mucho orgullo, todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más, te aseguro que no he visto el periódico porque no alcanzo a verlos todos. Pero ahora sí que, como se dice coloquialmente, los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Pon la portada de tu periódico. Este es el boletín del conservadurismo. Pero así como este periódico, todos, algunas excepciones honrosas, por ejemplo, La Jornada, los programas de radio, todos. Haz el ejercicio hoy, pon una estación de radio, escucha un noticiero y en el transcurso del día le vas cambiando. Pero hagamos una propuesta, presidente. En los canales de televisión, lo mismo. Hagamos una propuesta positiva. La gente nos está apoyando. Y yo te invito a que nos sigas acompañando, para seguir viendo este tema tan importante, que vengas periódicamente. Y lo estoy haciendo y lo agradezco. Podamos juntos. Yo no quisiera equivocarme, yo quisiera que tú te equivocaras. Quisiera estar equivocado. Porque se trata, como tú dices, de vidas humanas y estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país. No quiero tomar más tiempo, pero ¿usted estaría de acuerdo en una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo? Sí, eso no hay ningún problema. Pero por lo general los expertos no coinciden con nosotros. Pues porque es que con tanto muerto. Porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Estábamos hablando hace un momento del gobernador de Texas. Sabes que él se burlaba de mi planteamiento de abrazos, no balazos. Y por lo general, porque ese es el pensamiento conservador, todos apuestan básicamente al uso de la fuerza.
Y nosotros estamos fincando nuestra estrategia en atender las necesidades del pueblo, porque es la manera más eficaz, la más humana y posiblemente la más económica para resolver el problema. Entiendo, pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar la historia como el gobierno pero de no los es muertos, cierto. el gobierno de los no es de la cierto lo violencia. que tú dices. No. Yo nada más, si fuese cifras, así. No, en cifras reales. No, en señor cifras presidente. reales. No, si fuese así, tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No. Presidente, es que están las cifras aquí. O sea, no Sí, las pero no ya las te inven- expliqué. Sí, no las he inventado yo. Sí, ya son te suyas. le expliqué. Nada más que el Grupo Sinaloa, el Grupo Jalisco, el Cartel de los Zetas, el Cartel del Golfo, el Cartel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades, y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados como momias. Yo y ahora gritan. critiqué a Calderón, critiqué a Peña Nieto, como muchos otros periodistas. Sí, algunos. Muchos otros. Entonces, estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. No vas a encontrar un presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en reunión de todo el gabinete de seguridad para atender esto. Y los resultados, el problema de resultados, no el número son de reuniones. muy buenos, muy buenos. Entonces, si te parece, vamos a seguir. Me parece bien. Y gracias ¿Sí? por esta conversación, presidente. Jorge. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado. Ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para
reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres, marginal, del 3%. Pero es que lo ha mantenido hasta arriba. O sea, es Sí, uno de los pero de las peores cifras que ha habido. Ahora lo vemos porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la lámina? Este es homicidio. Sí. Pero si se fija, está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en el peor momento de la guerra, en el peor momento de la violencia, lo ha estabilizado. Sí, este punto, Sí. porque es muy interesante la información. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí ahí lo agarramos. Aquí lo agarramos. La tendencia era esta. Mira. Claro, lo que yo digo es que no puede decir que tiene 100 muertos diarios y que eso es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y esto viene de tiempo atrás. Lo entiendo, pero no hay resultados. Nosotros estamos logrando. Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no lo es. Le doy un dato más fácil. En diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. Usted lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De 18, es que no coincidimos por eso, Jorge. Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3,000 al mes. No igual. Es que ya están no hay números. masacres en el país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo de Reynosa. Esos son enfrentamientos entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos. No es pero el espérame. El dato de INEGI del 19 con relación al 18. Mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del país claro. es la violencia. No. Y eso ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí. ¿no? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. ¿Cómo no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima en el caso de homicidios del 3%. Pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. Más no en feminicidios, por ejemplo. Permíteme, vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dices feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno. Hubo cifras antes también. Antes sí, muy pocas. Pero hubo cifras no se antes. registraban. Ahora hay más denuncia. Y además estamos reconociendo de que ha habido incremento.
pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores. Entonces, vamos a seguir trabajando para garantizar la paz, para garantizar la tranquilidad. Pero no tenemos duda, Jorge. Pero es que yo por eso hablo de la burbuja, porque usted habla de paz y tranquilidad, sale de Palacio Nacional y no hay paz y tranquilidad. Acabo de dar un dato de que te voy a dar no uno, dos. Sí. De que hubieron elecciones de 160,000 casillas, solo no se pudieron instalar 30. En este país hay gobernabilidad. No, pero te voy a dar ¿cuántos otro candidatos dato. le mataron, señor presidente? Sí, Eso es una tragedia. lamentablemente, pero en todos los casos, en la mayoría de los casos, se ha castigado a los responsables. La impunidad en este país es más del 90%. No, en lo No, que sí lo corresponde es. a nosotros, es cero impunidad. Ya no hay privilegiados. No, me refiero a los asesinatos en este país. La mayor parte de esos asesinatos Sí, no son resueltos. Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información, se detuvo a los responsables. No quedaron impunes esos crímenes. Ya que estamos en esa, te digo, fue muy lamentable, triste lo que pasó en Bavispe, que asesinaron a 3 mujeres, a 6 niñas y niños. Bueno, tú al final de tu pregunta hablaste de no aceptar o que no acepto apoyo, colaboración. Me habló entonces el presidente Trump para decirme que nos garantizaban apoyo y se lo reconocí y creo que lo hizo de buena fe, es decir, no era un afán intervencionista, sino decir, a ver, ayudamos. Le dije, no, nosotros vamos a resolver el problema y vamos a aclarar los hechos. Tenemos 20 detenidos, 20, y hace 10 días se detuvo al jefe de todos ellos. Entonces, hay una gran diferencia de ahora a antes, porque antes se cometían delitos y no había castigo, había impunidad, imperaba, así como imperaba la corrupción, imperaba la impunidad, ahora es distinto. Entonces, no es un asunto sencillo, pero vamos avanzando. Es ahí donde yo dudo. Si me permite pasar al otro tema, porque Sí. es otro de sus retos también. Porque hoy quería hablarle de sus muertos, no solo de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el 4.º país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el 10º en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos Yo más? lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras Te voy a dar de la página del gobierno. Te voy a dar ahora la información. A ver, la información. Muertes asociadas a COVID, 351,000. Sí, ahora te voy a dar la información que tenemos, que es de fuentes internacionales, de universidades
incluso de Estados Unidos. Esta información la saqué de su página, señor A presidente. ver, mira, esto es. Pero la fuente, abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por COVID. Esto es lo que profesionalmente, Jorge, ¿Sí? debe tomarse en cuenta, siendo objetivos, ¿Sí? ¿sí?, y con ética. Estos son datos. John Hopkins, sí sabes. Por supuesto. Bueno, bájala. Estos son, baja por favor. Presidente, aquí el argumento es si No, 350,000 no, muertos es que es muy considerarse- importante. Es muy importante, Muy si puede importante lo considerarse que eso como un triunfo. el porque no- contestarte a partir de esto, de esta información, sí, porque lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, desgraciadamente, porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias. En primer lugar es Perú. Esta es la población de Perú. Sí. Estos son los casos confirmados. $192,000 fallecimientos por COVID. Promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta, por millón de habitantes, 5,926 fallecidos. ¿Sí? Hungría, lo mismo. De América Latina, me duele porque son hermanos nuestros, pero tu pregunta amerita una respuesta así. México ocupa el sexto lugar. Sexto lugar. Es Perú, América Latina. Brasil, segundo. Tercero, Colombia. Cuarto, Argentina. Quinto, Paraguay. Sexto, México. Hace apenas 15 días, Estados Unidos dejó de estar. La potencia económica que es Estados Unidos, esa gran nación, dejó de estar arriba, es decir, con más fallecimientos por millón que México. Sí, pero Hace apenas 15 días. Eso no cambia las cifras enormes de muertos aquí en México. Ah, señor presidente. no. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de personas que murieron por COVID. O sea, lo que yo quiero ver Esta es la relación, Jorge, vamos a decir, actualizada, ¿sí? No tiene ninguna, aquí Estados Unidos tiene 328 millones y México tiene 126 millones y mira. Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, Sí, con tantos claro muertos. que sí. Señor presidente, usted Claro que sí. Usted Y le yo dijo te a los diría que mexicanos, mejor que en otras partes. bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya eso, El 7 de julio ya usted eso no usó- baja el nivel del debate.
Señor presidente, señor presidente, usted no quiso usar una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. Porque yo tengo expertos en todo el mundo decían otra cosa. Una convicción, y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están expertos, ahí. Sí, como en todas partes. Y yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo, no miles de muertos, no 230,000, no quisiera que muriera un ser humano. Pero lo que quiero es su responsabilidad en esas muertes. Usted escogió, por ejemplo, el método Centinela. Pero ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? No se puede, señor presidente, no se puede. No coincido contigo, respeto lo que dices, no lo comparto, y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema porque tenemos nuestra conciencia tranquila. No, pero sí es cuestionar la manera en que se manejó la pandemia. Claro. Y le agradezco la oportunidad de este diálogo, pero claro que sí, ese es nuestro trabajo, cuestionarlo. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente, si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Dolosos. Depende cómo vean las cosas. Sí. Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. Fíjate desde que no. hace 5 años. No. El problema de siempre era la corrupción que ustedes solaparon. Los comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto todos sus sexenios. Vámonos con esto. Mira, esto es Salinas, este es el sexenio de Salinas. Hubo un aumento desde
que llegó, bueno, desde que se tiene el registro, 1990 hasta que terminó, de 9.2, tenía 14,000 en el primer año de homicidios y terminó con 15,839. Esto es para, tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Son sus datos, Sí, señor presidente. por eso, pero vamos a explicarlo. Entonces, luego con Zedillo hubo una disminución de 15,612 a 10,731 homicidios. Con Fox aumentó muy poco, 1.6, de 10,285 a 10,452. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, no periodismo sensacionalista, es importante ver cómo, y ese sería un tema de investigación, ¿por qué si en el 2006 habían 10,452 homicidios, qué lleva a Calderón a declarar la guerra? A lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Pero vea cómo está ahora. Sí, no, pero espérate, vamos despacio. Aquí entra Calderón y lo sube 200% y declara la guerra. Aquí cuando estaban ustedes callados. Muchos de nosotros no estuvimos callados, señor presidente. Sí, la mayoría. Muchos Acabo no de estuvimos mostrar callados. que cuando había más violencia, estos 27,000, los medios de manipulación de México, dueños y los periodistas estrellas hicieron un pacto con Calderón. Yo a Calderón le llamé el presidente de los muertos, lo Sí, puede ver en Reforma. Un pacto de silencio, o sea, un pacto de silencio. Cuando estaba esto, no había la información que hay ahora. No se hablaba de eso. Bueno, Peña baja y vuelve otra vez a subir. Pero aquí tienes 192% de incremento, nada más. Lo señalo porque a ti no te parece, y yo no coincido contigo ni con los que piensan como tú, de que todo se resuelve con balazos. No es mi propuesta tampoco. Sí, estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia, ¿no?, que estamos siguiendo. Que no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Nosotros señor no presidente. vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan Sí, pero vea las barras de, la violencia. No, vea las vamos, barras de su gobierno. no, allá vamos poco a poco. Nada más que quería yo que nos quedáramos aquí un poco. Incluso al rato vamos a regresar porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto
¿Qué es el índice de letalidad? Es cuando hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y delincuencia y son más los muertos que los heridos y que los detenidos. Aquí en el 11, cuando se firmó el pacto de silencio, eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos, porque la consigna era aniquilarlos, era mátalos en caliente, remataban a los heridos. Y aquí ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. Bueno, con el licenciado Peña baja como 1 o 2 años y vuelve a subir. Es que no son datos de nosotros, estamos hablando de datos oficiales, son datos del INEGI. Sí, también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es, del INEGI. Entonces, nosotros llegamos aquí. Mira, este incremento, 59% de incremento. Nos costó muchísimo. Pues aquí está, prácticamente se mantuvo igual 2 años. ¿Sí? Hasta el tercero empezó a bajar. Y aquí estamos, y ahora en el 23 ya tenemos una disminución de cuando llegamos, un 20%. Tú me dices, sí, si acumulas las cifras, ¿sí? Es el de más muertos, pues sí. Y pudieran llegar casi a 190,000, presidente, cuando usted termine su sexenio. Sí, nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, sí, que presente como… Permíteme. Esta es una parte. La violencia, ¿sí?, tiene que ver, pues, con robos, ¿sí? En eso hemos avanzado. Secuestros, hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia, porque nosotros sostenemos y somos diferentes, ¿sí? Y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia. Y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. No. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque… De sus datos, en el 2023 hubo 29,675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. ¿Y Una usted verdadera sabe que eso tragedia. le preocupa a los mexicanos? Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí?, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. No dudo de esa tragedia. No, quiero por eso. traerla a México, donde estamos es ahora. Que si nos vamos a esas cifras, ¿sí?, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate.
¿Con 166,000 muertos en 5 años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Entiendo esas partes, la entiendo Sí, y respeto esos datos. No. Tú sabes que se han venido a vivir a la Ciudad de México 500,000 estadounidenses, que está llena la ciudad de estadounidenses. ¿Sabes cuántos homicidios diarios hay en la Ciudad de México? Menos de 2. Y 81 a nivel nacional. Por eso, ¿dónde están? O sea, estamos hablando de lugares muy localizados. ¿Dónde crees tú que hay más homicidios? De los 80 que mencionas, hasta el 15% de esos 80, es decir, 10 de 80, en Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, al que defienden muchos que están en contra de nosotros. ¿Tú has hecho algún reportaje sobre Guanajuato? ¿Qué pasa en Guanajuato? Muchísimos reportajes sobre eso. Yo te invitaría, porque ahí hay un fenómeno, fíjate, es un fenómeno muy interesante de analizar. Resulta que es un estado que tiene crecimiento económico, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, es de los estados con más consumo. Lo que nosotros estamos evitando, y con lo que hemos logrado esto, es con los programas de bienestar, más que con el uso de la fuerza, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, permíteme, ¿sí? Y hemos avanzado de esa manera, y lo que queremos es evitar el consumo de drogas, porque donde hay más violencia, esto en buena medida son enfrentamientos entre bandas para competir con el mercado, el narcomenudeo. Te puedo decir que es Guanajuato, ¿sí?, que lamentablemente tenemos consumo, no sé qué sucedió ahí, al grado, o sea, por eso es interesante también el tema de que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa. Pero el punto es que su gobierno no ha podido proteger la vida de los mexicanos. No, estamos protegiéndolos. No con esas cifras, señor presidente, con todo respeto. No. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Tenemos visiones distintas, qué bueno, ¿sí? A ti no te gustaría pensar como yo pienso, a mí tampoco me gustaría pensar como tú piensas. Por eso es un tema importantísimo. No. Tú eres periodista, tienes una responsabilidad pública, yo soy gobernante, tengo una responsabilidad pública, tenemos visiones distintas. Yo creo que esto es un avance, vamos a seguir todos los días. No encuentras un presidente, un jefe de Estado en el mundo, ¿sí?, porque pues tú a mí no me vas a conceder nada, porque me vas a querer poner aquí en el nuestro trabajo es cuestionar, sí, nuestro trabajo es hacer preguntas. Estás acostumbrado a eso, a poner a los que no tienen autoridad moral en el banquillo de los acusados. Aquí no. No hay un presidente, ¿sí?, que atienda todos los días este problema de 6 a 7 de la mañana. Con eso todo no su equivale gabinete. a resultados, pero eso no equivale a resultados. ¿Cómo no? O sea, es que tú no los quieres ver. O sea, tú no los quieres ver. Tenemos visiones distintas. Entonces, te lo estoy explicando. ¿Cómo no va a haber resultados si con Salinas hubo aumento, con Zedillo disminuyó el número de homicidios, con Fox poco aumentó, con Calderón
que sería extraordinario que hicieras toda una investigación. Imagínate, tú vienes aquí y me cuestionas y no sé si has hecho un trabajo de investigación a fondo y lo has difundido, de cuando el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, brazo derecho de Calderón, lo acaba de decir Sarkozy, el presidente de Francia, que mandaba más García Luna que Calderón. ¿Sí? En ese entonces había acuerdos con la delincuencia organizada, con el crimen organizado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Imagínate si no hubiésemos podido bajar al 20%. Pero ¿por qué no pones todas las demás? Porque las demás láminas. Mira, delitos del Fuero Federal, 34% menos. Ya quedamos en el 20% en disminución de homicidio. Adelante. Bueno, ese es homicidio doloso, pero es todavía con relación al mes. Yo espero terminar en septiembre con 25%. Pero hay 190,000 muertos, señor presidente. Sí. Es una cifra terrible. Ya te dije, sí. Si vamos a eso, yo te podría decir, bueno, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos, y lo lamento mucho, y estamos haciendo todo, ¿sí?, por evitarlo. Sabes que los homicidios ocupan el 8º lugar en causas de mortalidad. ¿Sí? Y es mi trabajo y es un asunto de convicciones, pero bueno, sigamos adelante. A ver si tienen otra. Robo total. ¿Otra? Mira esto. Entiendo que ciertas cifras han bajado. Yo le presentaba el caso de los feminicidios, el caso de 43 periodistas, señor presidente, que han muerto durante su sexenio. Eso también, Jorge. Señor presidente, artículo 19. Muchísimo tiempo tratar eso, debatir sobre eso. Pero es algo que nos duele a nuestra profesión. No, pero nosotros no estamos descuidando eso. ¿Sí? Pero ve la frustración que acaba de ocurrir. Mira, feminicidio. La mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado y se ha detenido a los responsables. Son 43 muertos. Sí, pero de los que corresponden a nuestro gobierno, te diría que un 70-80% están en la cárcel, los responsables. Aquí no hay relaciones de complicidad con nadie, ni se permite la corrupción, ni se permite la impunidad. Esto es otra cosa. Pero sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No. Las cifras son esas, señor presidente. Fuera de Gaza, donde hay una guerra. Nos llevaría tiempo. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos. El número de muertos de periodistas no. ¿Cómo no? No. En general estamos hablando. Sí. Pues te estoy diciendo lo que nos duele. Tú sabes que nosotros cooperamos para que no se introduzcan
precursores químicos, ¿sí? Y lo hacemos por cuestiones humanitarias, porque esa sí es una tragedia, ¿eh? Esa sí es una tragedia. Nosotros, sí, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Así que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan 8 meses, pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver. Me preocupa lo de Estados Unidos, porque eso tiene que ver con una descomposición cultural que no se padece en México. México es una potencia cultural porque somos herederos de civilizaciones que nos dejaron una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, no hay aquí en nuestro país, más que en algunos sitios, ¿sí?, consumo de droga. Y eso tiene que ver mucho de que aquí se mantiene unidas nuestras familias. Uno de los problemas que tienen, lo digo de manera respetuosa en Estados Unidos, es que apenas son adolescentes los hijos y ya se tienen que ir de la casa. Y aquí no pasa eso. Aquí hay apapacho. Aquí el individualismo, el materialismo, no ha podido con las tradiciones, con las costumbres que vienen de lejos de las civilizaciones prehispánicas, que tienen que ver con la ayuda mutua, que tienen que ver con el no estar pensando solo en lo material, en la avaricia, en entender que la felicidad no es acumular dinero, que la felicidad tiene que ver con estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo. Eso, las culturas de México es lo que nos ha salvado siempre. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay una decadencia, una descomposición social, y eso es muy difícil. Pueden ser potencia bélica, contar con la bomba atómica, pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va a ser fácil, y más si se aferran, sobre todo los dirigentes, a querer resolver el problema con el uso de la fuerza y no atendiendo las causas, no atendiendo a los jóvenes, no procurando que se evite la desintegración en las familias. Y sí, nos preocupa mucho y estamos ayudando, pero ahora es el fentanilo, pero va a surgir otra droga y va a ser lo mismo, porque el problema está ahí. El problema tiene que ver con la falta de fraternidad, de solidaridad, de pérdida de valores. Entonces, cada país tiene sus propias características. Una de las cosas que yo valoro más de nuestro país es precisamente su grandeza cultural.
Entonces, si tú me vienes a decir, ese es de los más peligrosos del mundo, no, espérate. No es así. No es así. Gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, señor presidente.